Ahí está. Quiero, bueno, les pregunto si ustedes pueden ver el pizarrón. Sí. Sí. A ver. Bien. Algo de lo que yo quería compartir, bueno, es el estudio que estuve viendo. Me llamó mucho la atención todo lo que abarca eh, este estudio, que es Adán, ¿cómo era? Edén, Caná y Stonewall. Bueno, yo acá tengo las líneas y voy a hacer como un repaso así como muy rápido porque ya estuvimos viendo en otras presentaciones más. Bueno, la más reciente fue la que compartió Esteban. Y bien, yo creo que ya están familiarizadas con las líneas, pero esto está muy relacionado con la línea de la formalización del mensaje. ¿Sí? Así que, bueno, como les dije, voy a hacer algo muy rapidito. Cualquier cosa, si ustedes no pueden ver, me pueden parar y preguntar. ¿Sí? Entonces, acá están las líneas de DND y lo que estuvimos viendo durante todo este tiempo, y desde el clamor de la medianoche, fueron diferentes sucesos, tanto internos como externos, y hemos profundizado un montón en cada uno de ellos. Lo que hemos visto principalmente, o sea, que se va a relacionar mucho con la formalización del mensaje, fue esta, la de la línea de Edén a Edén. Bueno, acá tenemos el tema del género, ¿sí? Que comenzó con Eva. Después, bueno, esto lo habíamos llamado como como la primera, digamos, ¿no? El punto número 1. Luego tenemos acá a Caín y luego tenemos a Cam. Bueno, sabemos que Caín va a representar. ¿Qué es lo que representa Caín? ¿Recuerdan? Se te cortó un poco el internet. Perdón. Repite. Pregunta, por favor. Ok. Bueno, Caín nos va a mostrar el tema de lo que es la adoración. ¿Sí? Y Cam nos va a hablar mucho del tema de las razas. Bien. Luego tenemos aquí a Abraham, que bueno, también nos va a estar hablando acerca de la esclavitud. Luego tenemos acá el alfa y el omega, el Israel antiguo. Y acá nuevamente tenemos el alfa y el omega. Bueno, a ver, aquí nuevamente vamos a ver, voy a pasar por acá, perdón. Acá se nos presenta en el principio a Levíticos y a Deuteronomio, son temas que también estuvimos viendo, que nos va a tratar de la esclavitud, y Deuteronomio sobre los roles de género. Bien, después tenemos acá a Salomón, que nuevamente nos va a dejar el tema de la esclavitud. Luego, en el omega del Israel antiguo, vamos a ver que acá se corta todo eso. Es decir, cuando viene Cristo, no va a haber ni hombre, ni mujer, ni judío, ni griego, ni judío, ni gentil. Porque, bueno, ahí, antes de eso, como que había separación de ese grupo de personas. Aquí ya no hay diferencia entre hombre ni mujer, ni griego ni judío. Bueno, acá, en el tiempo del fin,
que empieza en 1798, se va a tratar el tema todo del racismo. Y luego tenemos acá la adoración en 1888. La adoración. Y el tema que tratamos ahora es el tema de género. Ahora. Bueno, ¿me van siguiendo? ¿O se me corta? Sí, está bien todo, Giovanna. Ah, perfecto. Buenísimo. Entonces, acá este tema es el que quiero llegar a abordar, si es que llego. Bueno, vemos que se va repitiendo, ¿no? El 1 con el género del principio de Eva, el 2 con lo de Caín y el 3 con lo de Cam. Esta sería como la gran prueba que se nos presenta. Bien. Ahora acá, lo que voy a hacer es como ampliar un poquito. Tenemos desde estas 3 maldiciones, digamos, que hubo acá con, bueno, con el tema de Eva, de Caín, de Cam. O sea, se hizo como mucho más difícil para Dios poder corregir durante el tiempo todas esas maldiciones, es decir, poder corregir o ir en progresión, ¿no? Con todo ello. Entonces, ¿qué pasó? Como para poder, algún acontecimiento que pasa, para tratar de cambiar con eso, tratar de cortar con eso, es lo que viene. Viene el diluvio, o sea, tiene que haber esa acción para poder parar un poco con eso. Entonces, bueno, aproximadamente dice que hay como 1500 años. ¿Sí? Tenemos ahí. Y de acá, desde el Edén hasta lo que es Moisés, porque recordemos que esto es como una progresión. Va a haber 2500 años, aproximadamente también. Bien, esto es lo que pasa para intentar corregir algo. Pero nuevamente como que empeoran las cosas, ¿no? No como que no hay una mejora, y tenemos acá lo que es Sodoma y Gomorra, otra destrucción, que, bueno, un cálculo de 2082 años. Todo esto, ¿sí? Antes de llegar acá a lo que es el alfa del Israel antiguo. Entonces, tenemos a Babilonia, tenemos acá a Moisés, y algo que se ve también en cada una de estas partes es, son eventos, ¿sí? Son eventos que van a ocurrir tanto internos como externos. Bueno, acá el evento externo que se da para poder compartir, digamos, el mensaje, o que el mensaje salga a la luz, es lo que es el lenguaje escrito. Bueno, acá se dio eso, ¿no? La escritura. Luego acá tenemos a Babilonia. Tenemos acá a Cristo, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre en ese tiempo? Aquí tenemos, bueno, tenemos lo que son las rutas o las carreteras, tenemos los transportes marítimos, y luego cuando nos vamos a acá la Reforma Protestante, ¿sí?
en la Reforma Protestante también ocurren eventos externos. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Tenemos lo que es, se desarrolla el ferrocarril y también los telégrafos. Bien, en la época de los militares. Bueno, ahora, ¿qué es lo que se dio en nuestro tiempo? Acá, la línea de los 144.000. Bueno, tenemos el Internet. Entonces, con esto podemos ver que en cada evento, o sea, en cada mensaje que llega, hay un evento externo o se desarrolla un evento para poder compartir la luz, digamos, o el mensaje que llega, ¿sí? Entonces, acá, en 2018, tenemos el clamor de medianoche, como recuerdan, y ahí se dio un mensaje, y vimos que el mensaje que se dio fue acerca de las dos corrientes de información. ¿Qué otros mensajes recuerdan del clamor de medianoche? ¿Recuerdan alguno? Igualdad, Rey del Sur. Ajá. Como que se fue profundizando y se vio la relación, ¿no?, que hay entre, bueno, el rey del norte y el rey del sur. Al estudiar el rey del sur se pudo ver lo que es el tema de la igualdad, ¿sí? Y ahí se fue abriendo mucho más. Es decir, del 2018 al 2019 como que hubo un aumento del conocimiento. Bien. Entonces, pero para poder entender eso, lo que tenemos que hacer es conocer la historia. Es decir, hay mucha historia, con muchos eventos que están unidos, que están muy relacionados con los eventos internos, ¿sí? Con los eventos internos. Entonces, para poder conocer todo lo que estuvimos estudiando, cada hito de cada dispensación, tenemos que irnos a la historia al 90%, casi, como dicen, 90% historia, 10% metodología. Y debemos comprender muy bien eso para no tomar el camino equivocado, ¿no? Bueno, entonces, para poder ver un poco esto del aumento del conocimiento que hubo de 2018 hasta 2019 y ver el tema del género, que esa es la gran prueba, bueno, voy a tratar de poner otra línea, pero antes de eso, les quiero mencionar que acá, antes del, bueno, tenemos el 1989, que sabemos que, bueno, ahí comienza la línea de los 144.000. En este momento, ya estuvieron aconteciendo muchos temas, o sea, hay muchas circunstancias o temas relacionados respecto al género, ya antes de esto. Y antes de esto, para que nosotros podamos entender lo que es la formalización del mensaje, tenemos que conocer, o sea, lo que pasó antes, ¿sí? Y hay 3 eventos que acontecen antes del 1989. 3 eventos, 3 movimientos, sí, que surgen y que van a estar relacionados mucho con el género. Pero antes que me olvide, para poder también relacionarlo con lo que es, bueno, no podemos entender nuestra línea actual si no entendemos
el fin del Israel antiguo, ¿sí? Entonces, vimos que ¿cómo lo puedo hacer? Creo que voy a tener que borrar. Pero les quiero hacer la línea, otra línea. Voy a borrar acá para ser más gráfica. Pero en la época de Cristo, cuando él tenía que dar un mensaje, o sea, claro, cuando él tenía que dar un mensaje, antes de él dar un mensaje, antes de eso, él tenía que pasar por pruebas, él tenía que ser probado, él tenía que ser preparado para eso, para poder dar el mensaje, ¿verdad? Uy, no se borró bien. Entonces, ¿de qué manera tiene que ser probado Cristo antes de dar el mensaje? La historia del Israel antiguo. ¿De qué manera recuerdan? Antes de poder él hacer su obra. Israel antiguo, dijiste. Sí, el omega de Israel antiguo. En la línea de Cristo, ¿cómo él es probado para hacer su obra? ¿Cómo tiene que ser preparado? Él tiene que pasar por pruebas. Seguramente Bueno. saben, pero tal vez puedes ampliar un poco la pregunta para que todos se animen a responder. ¿Cómo? Tal vez puedes ampliar. Bueno, él tiene que ir a... voy a hacer un paralelo con la nuestra y la de Cristo. Tenemos bueno, acá tenemos el 911 nosotros, el 1989. Entonces, acá inicia, acá tenemos el bautismo. En este año, luego tenemos aquí la primera purificación del templo. Y entre esto está Cristo, ¿sí? Y él tiene que pasar por la prueba, él tiene que ser probado en el desierto, él tiene que ser preparado para poder realizar su obra, ¿sí? Acá tenemos la cruz. Y él al ser preparado, él recién puede ir a comenzar su obra, ¿sí? Bueno, nosotros sabemos que entre el 2019 y el 2021 se realiza lo que es la cosecha. Tenemos acá tenemos acá el Pentecostés. Y bueno, entonces acá tenemos un aumento de conocimiento. Y acá se formaliza un mensaje, ¿sí? Pero antes hay una previa preparación. Hay preparación y prueba. Se da un mensaje. Entonces, cuando Cristo tiene que hacer su primera obra, vemos acá, bueno, marcamos a Caná. ¿Y a Caná lo relacionamos con qué?
¿Con qué relacionamos Caná? ¿Pueden ver? Con el matrimonio. Perfecto. Con el matrimonio. Entonces acá tenemos algo muy importante que recordar. Entonces, bueno, vemos que Caná está relacionado con el matrimonio. Y como punto número 1, no sé dónde ponerlo, son 3 cosas importantes que tenemos que tener en cuenta para la formalización del mensaje. ¿Sí? Voy a borrar acá. Acá pueden ver lo que escribo. Ahí. Sí, Perfecto. Una de esas cosas es que, bueno, otro acontecimiento que pasa en el Pentecostés es que es ahí donde los discípulos comprenden completamente, ¿sí? Todo lo que habían aprendido anteriormente. Entonces acá los discípulos comprenden. Muy importante. Como punto número 2 a considerar para poder entender esto es que, bueno, que en esta historia, ¿sí? En nuestra historia, el tema que vamos a abordar acá es el tema del género. Pero va a estar combinado con el matrimonio. ya está saliendo un poco de la cámara. Se ve género. Ok, entonces el género acá va a estar combinado con el matrimonio. Ahí. Perfecto. Bien. Y el tercer punto a tener en cuenta para poder entender es bueno, antes de mencionar esto, acá yo les mencioné que hay 3 movimientos previos antes del 1989. ¿Sí? Son 3 movimientos que también nos van a ayudar a ver lo que pasa en nuestra línea, ¿sí? En la línea de 244.000. En esta línea, y esos 3 eventos estos eventos van a prepararnos también a nosotros, o sea, son eventos externos, mismo como pasó con los discípulos, o sea, vamos a tener que comprender todo esto. Bueno, estos 3 movimientos, no sé si pueden ver. ¿Ven esto? Sí, ¿no? Sí, sí. Bien, esos 3 movimientos que... La pantalla de Marco, ¿Cómo? que acá veo que dice Marco el librito. No te veo, Joan. En mi teléfono, pues. Ay, no entendí. Bien, tenemos que entender cómo van surgiendo estos 3 movimientos y vamos a relacionar este evento con... El volumen está muy bajo, Giovanna, ahora de repente. Bien, el primer movimiento va a hablar acerca de los derechos civiles. Disculpen mi letra. Bueno, después vemos también que antes del 1989 tenemos lo que es la ola del feminismo. ¿Sí? ¿Cuándo fue? ¿Recuerdan? Bueno.
pero quizás recuerden esto. En 1969 sí ocurrió un acontecimiento de los homosexuales, sí, pidiendo ser reconocidos, ser reconocidos como con los géneros que llevan. ¿Sí? Fue una lucha que ellos reflejaron en 1969 y esto fue conocido como Stonewall. Bueno, entonces, esto Giovanna, también, pedían mucho los derechos iguales que los que tenemos nosotros, ¿sí? Giovanna, Como casarse, como derecho a ser reconocidos como homosexuales, en fin, se va a hablar mucho del tema de entonces, cuando llegamos a la formalización tenemos que mirar esto, tenemos que mirar este evento externo, porque también está relacionado el género con el matrimonio. ¿Sí? Entonces, este evento de acá va a ser esto. Está todo relacionado. Entonces, previo al 1989, al inicio de la línea, tenemos estos eventos que también que está relacionado con el género, con el matrimonio, pero vamos a prestar atención mucho a lo que a 1969, lo que pasó en Stockholm. Bien. No sé si me van entendiendo hasta aquí. Esto se va a tornar un símbolo para las comunidades LGTB. Se va a tornar un símbolo y a partir de ahí van a surgir muchos acontecimientos en pro y en contra, o sea, van a haber muchos casos y que van a surgir por parte de las personas de estas comunidades para que puedan validar sus derechos. Bueno, ¿tienen acá alguna pregunta o algo que no les haya quedado claro? ¿me entiendes, Giovanna? Hola, Hola. ¿me entiendes? Sí. Abajo marcaste Cana, después de la cruz. ¿Cómo? Marcaste Cana después de la cruz. Ajá. Acá está, claro. Acá tenemos la cruz. Acá tenemos a Cristo, tenemos las parábolas. Y es por acá, donde está Caná recién. De acá. Lo vamos a tomar de acá. ¿Ahí me entienden mejor? ¿O les mezclé? ¿O los enredé? Creo que estás porque esto acontece antes de la purificación del templo, ¿o no? Sí, yo tenía una pregunta. ¿Por qué pusiste Cana después del 2019? Porque es justo lo que está diciendo Marco, ¿no? Sí, me imagino que eso por un fractal que estás haciendo, porque en la historia de Cristo, él hace el milagro en Caná y luego la purificación del templo.
Ajá. Mm, sí, sí. Estoy tomando este acontecimiento porque está relacionado con el matrimonio, y lo que se estuvo viendo durante este periodo en más aumento, digamos, fue eso, fue el género, fue el matrimonio, y no se dio con mucho énfasis cuando se lo tomó por primera vez, digamos, ¿no? Por ejemplo, el 2019 y 2020, pero sí ahora, o sea, en estos últimos meses. Entonces, para relacionarlo con lo que es la formalización del mensaje, si se toma esto por la relación que tiene. O no sé si tienen alguna otra explicación o ampliación acerca de eso. Lo que pasa es que creo que combinaste dos líneas, ¿ya? Entonces combinaste la línea de Cristo con el paralelo que existe entre la línea de los discípulos con la que se supone que es la línea de los sacerdotes. Creo que es allí, pero por lo demás, o sea, la explicación está bien, es solamente que combinaste las líneas. Sí. Sí, sin querer. Pero sí me entienden. Sí, Bueno. Bien. Entonces, todos estos temas tienen que ser entendidos, ¿sí? Porque fueron presentados antes. Fue mencionado antes, más el tiempo que transcurrió, que tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo completamente para poder enseñarlo. Bien, yo no sé cómo voy con el tiempo, pero a mí me gustaría mencionar todos estos acontecimientos que llevaron que acontecieron después de 1989 en relación al género y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bien. ¿Voy bien con el tiempo? Vamos bien. Bueno, entonces voy a sacar todo esto para no marearlo. Creo que voy a necesitar esta. Bueno. No sé si llegué, pero a lo que vayamos viendo, bueno, cualquier cosa me pueden parar. Pero hay un número de cosas que sucedieron este año. Este año se lo considera un punto de inflexión. Si ellos lo consideramos así, bueno, se lo considera así, o un punto de no retorno, ¿sí? No hay, bueno. Entonces, los acontecimientos que pasaron aquí fueron muy importantes para la comunidad LGTB. El primer acontecimiento fue que en Dinamarca se convirtió en el primer país en el mundo en solamente registrar, ¿sí?, la unión entre personas del mismo sexo. Solo registra la unión, no matrimonio. Bueno, esto pasó en Dinamarca. Puedes escribir un poco más a la derecha. Unión, Leo. ¿Ahí? Eso.
Un segundo, por favor. Perdón. Bueno, y el segundo acontecimiento, que este ocurrió bueno, en Estados Unidos, en Nueva York, fue que, a ver, bueno, aquí hubo un caso, sí, este caso es de, a ver, bueno, acá se permitió que las parejas del mismo sexo puedan, o sea, se les permitía, digamos, a ellos tener el departamento de su pareja que ya había muerto. Un departamento que estaba, bueno, tenía una condición. Eran departamentos controlados, ¿sí? Eso significa que siempre se iba a mantener como el mismo precio de la renta, no iba a variar. Bueno, todas esas leyes respecto a los departamentos ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces se permitió que pueda quedarse la pareja o los que convivían, digamos, ahí, se pueden quedar con el departamento. Sí, se los consideraba como que eran una familia, ¿sí? a la pareja. Se lo llegó a considerar como una familia. Bueno, después tenemos otro caso, que es de un periodista que es homosexual, es Andrew Sullivan. Él va a escribir un artículo, él es acosador, y en este artículo, a ver, bueno, él presenta una postura, ¿sí? Con respecto a los homosexuales. Y, perdón, quiero leerles la cita. Bueno, dice, el movimiento gay ha eludido esta cuestión, dice, ¿no? Principalmente por miedo a la división. Gran parte de la dirigencia gay se aferra a las nociones de la vida gay como esencialmente outsider, antiburguesas y radical. El matrimonio para ellos es la cooptación en la sociedad heterosexual. Para la generación de Stonewall es difícil ver cómo esta visión del conflicto va a cambiar fundamentalmente, pero para muchos otros gays, supongo que para la mayoría que no niegan la oportunidad de la rebelión, no niegan que la importancia de la rebelión de hace 20 años y están agradecidos de lo que se hizo. Él va a presentar como dos posturas, ¿sí? Que ellos estaban en ese momento presentando. Algunos tenían
diferentes visiones acerca de estos cambios que estaban surgiendo, ¿sí? Y bueno, eso es muy importante el comentario que él hace porque se va a relacionar también con las posturas del feminismo, que ellas también no estaban en ese momento como, no tenían como una sola opinión, ¿sí? Y en ese entonces como que estaban como en contra del movimiento Me Too. Entonces como que ahí como hay dos corrientes, tanto con el movimiento gay y con el feminismo. Se aparecen como dos corrientes, son distintas posturas que van apareciendo en paralelo. Bueno, su comentario es muy importante. Él lo publicó en la revista de New Republic. ¿Lo puedes un poco mudar la cámara? Ya está saliendo. ¿Perdón? Está saliendo de la cámara abajo. Oh, y otra vez. Leo hasta New York, pareja. Ahí. TNR. Eso leo. TNR. Ah, bien. No Más sé. abajito no sé. Tal vez Sí. usas el límite de TNR. No, utiliza el límite de TNR como tu límite, porque la mesa tampoco te deja, ¿no? Ay, sí. Usa eso, TNR como tu límite. Ahí ven el TNR. No, ya no. Ahí. Acá queda, ¿verdad? Sí. Entonces, vimos este primero, segundo. Bueno, voy a poner A, B y acá hay un C. No me va a alcanzar, pero después lo voy a tener que borrar. Este tercer acontecimiento que pasa en los Estados Unidos es sobre California. Bueno, en California, en septiembre de 1989, la sociedad estatal de muchos lugares de ahí de California requerían, o sea, como que urgía la aprobación del matrimonio homosexual, bueno, entre las personas. Y este urgimiento de ellos es muy importante porque ni siquiera era como que ellos lo pedían, ¿sí? Simplemente fue, es algo que le surgió a diferentes sociedades ahí en California. Bueno, tenemos aquí California. Las sociedades estatales pedían una aprobación del matrimonio homosexual. Bueno, ese tercer acontecimiento, son tres que pasan como en Estados Unidos. Tenemos uno en Dinamarca y, bueno, voy a poner acá. Y un segundo fuera de Estados Unidos. Y esto va a ocurrir en Alemania. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, en 1989 salió un film, creo que fue el último film de esa la compañía de películas, no recuerdo el nombre, la verdad, bueno, ¿se recuerda? Bueno, yo no recuerdo, pero ahí había un actor, que era Matías Freyhoff, Freyhoff, perdón. Y él era el actor principal de la película Coming Out. Entonces, en estos momentos, ellos, bueno, en 1989, esa noche estaban viendo el film, estaban reproduciéndolo, y
fue también ese mismo momento cuando ocurrió, digamos, ¿no? la caída del muro de Berlín. Entonces, a este punto, a este momento, se lo toma como un punto de no retorno, un punto de inflexión. Y como todas estas cosas están ocurriendo, que son como, o sea, son buenas, ¿sí? Buenas para el movimiento LGTB, aquí ocurre algo también, empieza algo, como hay algo tan bueno que va avanzando, pero también hay como una contra, ¿sí? Que empieza a haber una pelea, inicia una pelea, ¿sí? Hay un contraataque a todo esto que está pasando. Y acá vienen diferentes sucesos. Creo que no me voy a entrar. Pero acá hay un caso. Bueno, tenemos en 1991. No creo que lleguemos o llegue a darles todos los casos, pero en otro momento podemos continuar. Aquí hay un caso que pasa en Hawái, ¿sí? Este caso se va a llamar bueno, esto ocurre en Hawái y se va a llamar Boer versus Lewin. ¿Qué pasa aquí? Es una pareja. A ver. Bien, acá hay una pareja de lesbianas, si no me equivoco. ¿Algunos recuerdan ese caso? Bueno, ahí está. Ahí lo encontré. Bien. Esta pareja no se le... ellos querían casarse, ¿sí? Pero no se les permitía. O sea, las leyes de la corte no estaba aprobado, mejor dicho, no estaba aprobado en el estado de Hawái, su unión. Y al no estar aprobado, ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos van a la corte, ¿sí? Ellos van a la corte y no solamente son esa pareja, sí, son 3 parejas, aquí tengo, son 3 parejas que solicitan licencia de matrimonio en un departamento ahí en Hawái, pero bueno, les fueron negadas estas licencias. Entonces esas parejas comenzaron a hacer una demanda. Recién acá, ellos decidieron casarse, pidieron el permiso en 1990, pero acá, en 91, esa demanda llega a la corte y bueno, de ahí también sigue subiendo y se va a la Corte Suprema. Entonces ese caso se lo conoce como Boer y versus Lewin y están demandando al estado de Hawái, piden esa aprobación del matrimonio del mismo sexo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos piden ayuda. Y estas parejas piden ayuda a como una organización o un fondo que se supone que debe estar a favor de ellos, porque generalmente ellos se encargaban de apoyar a las parejas del mismo sexo, ¿sí? O al movimiento LGTB. Y esta organización se llama Lambda. Ellos
deberían haberle ayudado porque ellos apoyaban a esos movimientos. Pero cuando este caso pide ayuda de esta organización, de Lambda, no se la dan, no le ayudan, tienen como, tienen como miedo, digamos, no sé si decirlo miedo, pero tenían sus razones, dudaban, ¿sí?, de llevar adelante ese asunto a la corte, no estaban seguros de que si era sabio o no poder llevarlo y debatir al respecto. Entonces no los defienden, no los defienden. Pero si hay alguien, pero ellos aún así se lo pasan a otra persona que el caso, piden ayuda, y en 1993 se da una sentencia, ¿sí? La corte ahí toma su decisión. ¿Y qué es lo que dice? Dice que, bueno, prácticamente como que ganan el caso, entre comillas, ¿no? Porque lo que pasa ahí es, a ver, mejor se los leo. Es una victoria, sí, es una victoria para las parejas porque obtienen los permisos, y es una principal victoria, dice, de los activistas homosexuales. Pero no fue una gran victoria, ¿sí? Entonces, lo que ocurrió fue lo siguiente. La Corte Suprema vio las sentencias, ¿sí? Vio todas las sentencias que ya había tenido antes sobre las clasificaciones raciales. Entonces, y estas clasificaciones eran inconstitucionales. Entonces, al compararlas con estos casos, compararon y contrastaron todas esas clasificaciones que tenían esos casos raciales, dice que no encontraban como un motivo de por qué impedirle el matrimonio entre las personas del mismo sexo. No había ningún motivo para poder impedir su unión, ¿sí? Entonces, al no encontrar el estado de Hawái un motivo para poder impedir la unión, los otros estados, Estados Unidos, todos los otros estados, al ver eso que estaba pasando en Hawái, como que empiezan a asustarse. Empiezan a entrar en pánico, como se dice, y ellos hacen lo siguiente. Los otros estados se asustan porque la Corte Suprema ve esto y no tiene como el fundamento suficiente para poder impedir esa unión. Pero, ¿qué es lo que hacen después? Los otros estados empiezan a preocuparse. Llega un año, ¿sí? Acá. Ellos empiezan a preocuparse. Están muy preocupados de que no tengan sustentos, ¿sí?, sus leyes constitucionales. Bueno, llega el año 96. Este año es un año electoral. ¿Recuerdan quién estaba de presidente en ese año? Era Bill Clinton, ¿no? Perfecto. Está Bill Clinton. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahí? Ahí, los otros estados, al estar tan preocupados, empiezan a movilizarse, empiezan a definir constituciones, ¿sí?, que protejan esta amenaza que vieron acá, de este grupo, ¿sí?, del grupo que se presentó ahí en Hawái. Empiezan a ver qué pueden hacer para poder impedir eso en los otros estados, para poder protegerse de esa amenaza.
y empiezan a redactar un acta, y esta acta sí que los va a proteger. Es el acta DOMA. Y bueno, básicamente es un acta, dicen que esta acta es un acta muy cortita, tiene solamente, creo que son 3 páginas nomás. Bueno, lo que hace esta acta es defender y definir lo que es el matrimonio, y lo que básicamente definen estas personas, bueno, republicanos, definen el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, ¿sí? Y bueno, tenemos acá la defensa del matrimonio, un acto de defensa del matrimonio, un acta de defensa del matrimonio. Y entonces colocan esa acta, se la dan al presidente Bill Clinton, y como era un año electoral, Clinton estaba entre, o sea, buscaba también el apoyo de los republicanos, lo necesitaba para poder ser reelegido nuevamente. Y es por eso que él aquí comete una intransigencia, es decir, él va a firmar este acta que está en contra de este grupo, ¿sí?, que los está amenazando. Entonces, él firma el acta. ¿Y qué es lo que pasa con todas estas personas? O sea, ellos se sienten traicionados por Bill Clinton. Bueno, bueno, igual acá el presidente como que se sintió muy culpable después por lo que había hecho, y luego pasa ¿qué pasa? Bueno, le voy a explicar un poquito más de este acta. I wouldn't have treated people that way. Oh, perdón. And seeing the different faces of Kim and being able to hold them all simultaneously in her mind. Un momento, Giovanna. ¿Alguien está con el micrófono encendido? ¿Marco? No escucho nada. Sí, aquí se encendió un podcast, disculpa. ¿Qué? Está todo bien. Pero me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, los otros estados, cada estado, sí, como el... empiezan a crear este acta para proteger el matrimonio. El matrimonio para ellos era la unión entre un hombre y una mujer. Entonces lo quieren plasmar con esta acta, el acta DOMA. Y lo que hace es lo siguiente: esta acta trata de 3 puntos importantes que hace que tanto el Estado federal como los diferentes estados se puedan proteger, ¿sí?, se protejan de esa amenaza. Y bueno, va a tener 2 partes muy importantes. La primera parte no dice casi nada, es el nombre del acta. La segunda parte, lo que va a decir de esta acta es que ningún estado tiene que reconocer, o sea, ningún estado tiene que reconocer el matrimonio que se festejó en otro estado, que se realizó en otro estado que sí estaba legalizado, digamos. Entonces, ningún estado puede reconocer al matrimonio que se hizo en otro estado. Entonces no van a reconocer. De esta forma, ningún estado reconoce el matrimonio del mismo sexo de otro estado. Unos pueden ver. Al estar escrito esto, lo que quiere decir es que si hay una pareja que se casa en Georgia, no sé por así decirlo, se casa y vuelve a Arkansas,
que ahí no está permitido, entonces la pareja cuando vuelve a Arkansas ya no sirve. O sea, ahí no se lo validan. Aunque se haya casado en otro lado, si esté legalizado el matrimonio, ahí no va a estar validado. Ahí no está aprobado. De esa forma, el estado de Georgia se estaría protegiendo. O sea, este punto protege al estado, a cada estado, ¿no? Y el tercer punto, lo que va a tratar es que el gobierno federal no va a reconocer, o sea, no va a reconocer el matrimonio del mismo sexo, no va a reconocer el matrimonio del mismo sexo que se hizo en otro estado, o sea, en algún otro estado que esté aprobado. Entonces, acá vemos algo, perdón, vemos protección, ¿sí? Lo están logrando. Protege tanto el Estado como el gobierno federal también se protege de estos otros de estados que van a aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo con esta acta, ¿sí? Proteger el Estado, cada Estado que no esté de acuerdo con eso, y también el gobierno federal. Después ocurren casos, ¿sí?, de lucha, porque esta es una lucha que empieza acá, y se va a ir desenvolviendo, presentando, o sea, todos estos eventos, todos los casos que se van a ver después. Bueno, quizás pueda haber una segunda parte para poder yo mejor organizarlos, para presentarlos mejor, porque no va a entrar. Y bueno, y también estamos como en la hora, creo. Pero no sé si hasta acá me entendieron o tienen alguna duda. Hola. Te escuchamos. Perdón, estaba con el micrófono Bien. apagado. Todo claro hasta ahora. Bueno. Bueno, si es que hay un segundo espacio, podría comentarles más acerca de otros casos, porque estaría bueno poder analizar bien hasta ver el punto del desenlace de toda esta pelea que empieza, ¿sí? Porque después va a terminar. Y bueno, si les parece, podemos cerrar acá, en este punto, si no tienen ninguna duda. Yo recuerdo que hay algo positivo también. No sé si está dentro de esa de 1989, pero fue un matrimonio. No recuerdo el nombre de una pareja que se le reconoció, ¿no?, el derecho de ellos bueno, de uno de ellos, no, porque murió su pareja. Eso es lo que me recuerdo del tema del anciano Parminder. Sí, hay muchos casos. Yo mencioné acá solamente uno, pero de este uno surgen otros, porque acá es donde comienza la contraparte, aquí es donde ellos se ven amenazados con lo que acontece acá en Hawái. Y ahí, cuando se les otorga el permiso a estas parejas, otras parejas ven ese acontecimiento y quieren como repetirlo, o sea, quieren hacer lo mismo. Y los otros estados como que sí se sienten muy amenazados y tienen miedo de que el asunto se expanda por otros estados. Entonces, con ese temor, ellos hacen redactan la acta DOMA. Esta acta la redactan para dejar en claro de que eso no se permite, no se va a permitir, porque el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pero bueno, como les menciono, acá inicia esta contraparte, acá ya está empezando, pero después acá hay una serie de acontecimientos o casos también que pasan que va a hacer
que bueno, que esta lucha empiece a desencadenarse hasta llegar a un punto, ¿sí? Acá pasan otras cosas. Pero sí, ese que tú mencionas está, y bueno, estaría bueno mencionarlo con más detalle para ver, digamos, cómo es que esta pelea se va desenvolviendo, porque también, o sea, estos eventos van a llevarnos a la formalización del mensaje. Bueno. Creo que se refiere a Si no la hay presentación de alguna otra Pamela pregunta. en relación con la enmienda 14. Sí, El caso. Porque acá tengo también, bueno, te mencionó también un caso de justo una pareja que muere y no le permiten el derecho de poder recibir su herencia como si fueran pareja. Bueno, quizás no recuerdo muy bien ese caso que mencionó Parminder, pero sí también la ancianatez presenta un caso de parejas que bueno, que tratan de mantener su vínculo que tenían con su pareja, ¿no? Después de haber fallecido. Pero no recuerdo, la verdad, el caso que menciona Parminder. Bien. ¿Alguien tiene algún aporte o cerramos? Bueno. Sol, ¿será que nos puedes acompañar con la oración? Sí, claro que sí. Vamos a orar. Amante buen Padre que moras en lo alto del cielo, Señor, queremos agradecerte por estas horas preciosas del Santo Sábado, en la que nos regocijamos, Señor, en tu presencia y también en la compañía de nuestros hermanos aquí presentes. Señor, te agradecemos por este maravilloso mensaje, por este gran paso que Giovanna está dando ahora. Quiero agradecerte de manera especial porque es gratificante ver cómo un hijo tuyo también asume su responsabilidad como sacerdote. Señor, quiero encomendarte a cada uno de mis hermanos aquí presentes, que tú puedas estar con ellos, con su familia y puedas regalarle muchas horas de bendición en este santo sábado. Sé tú con ellos, te lo pedimos y te agradecemos por toda tu misericordia y tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué? amén. 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 Feliz sábado. Chao. Bueno, Feliz sábado a todos, que tengan buenas noches. Feliz Muy buenas sábado. noches. Buenas noches. Buenas noches, Pechinha, tan linda você. Sol, ¿estás Señorita, ahí? siempre. Bueno, no sé en qué otro momento podría